Esto es Colmenafy. En breve comenzamos. Listo. Es jueves de Colmenafy y me llena de muchísima ilusión saludarles y darles la bienvenida a este espacio de democratización del conocimiento y de reflexión sobre los buenos tratos a las infancias. Yo soy Traudia Ávila Schlotfeld y como cada jueves les recuerdo la amable invitación a revisar los contenidos académicos que la Fundación América por la Infancia tiene preparados para cada uno de nosotras y de nosotros. Visiten la página web academiafy.com. Este jueves tengo el enorme placer de entretejer el episodio número 41 de la mano de nuestra invitada de honor, la doctora Catalina Siverson. Buen día, doctora. Bienvenida. Hola, buenos días. Desde Chile, buenos días, al menos. Muy buenos días a usted y a su pequeñita. Gracias por hacer un espacio. Hola, bebé. Nos va a acompañar. Hoy nos va a acompañar esta pequeña que está muy atenta a lo que va a suceder en este episodio número 41, en el que vamos a hablar sobre intervención vincular y depresión materna. Pero antes de que hablemos las tres y reflexionemos sobre este tema, me gustaría preguntarle si puedo, por favor, presentarla. ¿Está bien? Sí, adelante. Muy bien. La doctora Catalina Siverson es psicóloga clínica con especialización en psicología perinatal y primera infancia. Es doctora en psicoterapia, sí, bebé, es doctora en psicoterapia también. Certificada en salud mental perinatal por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal y entrenada en terapia basada en la mentalización infantil, MBTC. Es consejera de lactancia por la Comunidad de la Leche en Chile. Cuenta con una amplia trayectoria en investigación en salud mental infantil, biofeedback y psicología perinatal. Es docente de programas de pre y posgrado en la Universidad Católica, en la Universidad del Desarrollo y en la Universidad de los Andes. Es investigadora colaboradora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP por sus siglas, y actualmente es docente invitada del Diplomado en Vivo Salud Mental Infantil de la Fundación América por la Infancia. Bueno, este es un poco de su trayectoria y además es mamá. Entonces, pues aquí está para que hablemos sobre estos dos grandes temas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. No. em, mm, Creo que la primera parte de nuestro primer bloque tendría que ser hablar sobre este gran tema que puede ser un tema tabú, que es un tema que generalmente no, pues, no logramos dimensionar o detectar a tiempo, o si lo detectamos, lo ignoramos, y si lo detectamos, no le tomamos la importancia que debería de tener, que es el tema de la depresión materna. Cuéntenos un poco qué es esta depresión materna o la depresión perinatal y por qué resulta tan importante atenderla durante este periodo tan vital Ujú. eh, de la maternidad. Ok. Mientras leía algunas cosas y preparaba esta entrevista, eh, pensé y dije, bueno, es muy difícil o queda un poco descontextualizado hablar sobre depresión materna sin hablar de por qué hablar de salud mental materna. Eh, y quizás antes de llegar a hablar de la depresión, quizás también es necesario hablar sobre los cuidados de la salud mental materna o lo que es la salud mental materna, de por qué ponerlo ahí. Eh, y quizás cuando nos imaginamos hablar de salud mental, para muchas personas quizás en Chile hablamos de una bolsa de gato, a donde cabe todo. Eh,
o de un lugar un poco etéreo, un poco sin forma, o en qué se ve la salud mental. Ahora, por suerte, la ciencia, la investigación ha avanzado harto en descubrir qué pasa en el periodo gestacional, durante el embarazo, incluso en el preconcepcional, y cómo ocurren cosas como el cómo el bebé y el cuerpo de la madre se van como muy delicadamente, se van programando para proteger a ese bebé, para proteger a esa mamá. em, y cómo todo en la madre en términos de las neurohormonas, los cambios corporales, los cambios físicos, biológicos, son como un bálsamo que la cubre, que la protege y que la ayuda finalmente para convertirse en madre cuando ya nazca. Y poder cuidar a su bebé, poder lograr que sobreviva, esa es la primera tarea, ¿cierto? Lograr que sobreviva. Em, y por eso creo que en ese sentido es tan importante poder entender antes de hablar sobre la depresión, hablar de salud mental, de por qué es importante cuidarla y efectivamente es porque todos los cambios y todas las transformaciones que supone el embarazo, el parto, el posparto, son sumamente sensibles al ambiente, son sumamente como permeables, como si tuvieran todos sus poros abiertos hacia lo que viene de afuera. eh, y influye tanto para bien como para mal. Pasa un poquito. Eh, y entonces, en ese sentido, se ha visto, ¿cierto?, que estas influencias del ambiente, el estrés crónico, por ejemplo, algunas complicaciones de los embarazos, el alto riesgo, etcétera, puede impactar directamente la salud mental de la madre. Impactando, por ejemplo, una de las formas en las que hay más descritos y hay más investigación y también las tasas son más altas, es en términos de la depresión materna. Se sabe mucho más de la depresión en el posparto, ¿ya? Que es la más conocida y es de la que más se sabe. Ahora, también lo que se sabe es que de las mujeres que presentan depresión durante el posparto, el 50% o cerca del 50% ya tenía sintomatología durante el embarazo. O sea, es algo que podríamos haber visto de antes, que podríamos haber pesquisado, ayudado, o que no es algo que, así como nace la guagua, nace la depresión. No, pareciera que se va como entretejiendo de antes, tiene que ver con hartos factores. Y ahí quizás hay un punto bien importante en términos de la depresión materna en el posparto, y también en todo el periodo perinatal, es que es una depresión que se puede manifestar de maneras bien distintas a como nosotros, a cómo es como el imaginario colectivo acerca de una persona con depresión, ¿ya? Eh, Pasa, por ejemplo, que la depresión en general, como uno se la imagina, cuando si uno le hiciera una pregunta a alguien, a ver, descríbeme a alguien deprimido, imagínatelo y descríbelo, alguien diría alguien con mucha tristeza, un semblante triste, apagado, gris, llanto frecuente, desánimo. Y lo que pasa en la vida práctica es que podemos encontrar mamás con esas características, mamás que han tenido un bebé con esas características, mujeres embarazadas con esas características, pero también pasa que la maternidad como que no permite parar mucho, no permite, em, y tampoco las mamás se lo van a permitir, porque hay alguien a quien cuidar, hay que como que continuar con la vida, em, hay un bebé que alimentar, hay un bebé que proteger, hay que hacer los controles de niños sanos, hay que llevarlo al médico, hay que vacunar, bueno, estas cosas. Entonces, la vida cotidiana, por una parte, tiene como estos impedimentos y también pareciera que la depresión materna, si bien igual es depresión que otras depresiones en otros periodos de la vida, tiene otras características. Y las características son más o se pueden ver más reflejadas o manifestarse más en relación con el vínculo con el bebé, por ejemplo, en cuanto disfruta una mamá a su bebé, en cuanto quiere estar con su bebé o no. Eh, Así como se puede ver, por ejemplo, algunos signos, algunos síntomas se pueden ver, por ejemplo, eh,
en cómo las mamás imaginan y sienten que sus bebés las necesitan y las quieren. Por ejemplo, pueden sentir o pueden imaginar que su bebé no los quiere, que no están siendo buena mamá, que son capaces de hacerle daño a sus bebés, eh, que no disfrutan. También algunas mamás tienen mucho la sensación de que son otros, son las abuelas o son las parejas, o son otras personas que son mucho mejores cuidadores que ellas, que solo sonríe con otras personas y no conmigo. Eh, y también puede haber, junto con todo esto que les cuento, también puede haber, por ejemplo, sintomatología que es más propia de la depresión, como el llanto frecuente, eh, el desinterés, la anedonia. eh, y algo pasa también en términos de la depresión en general y con la materna, que es el tema del aislamiento social, que puede ser un factor de riesgo, un factor mantenedor, así como también uno de los signos que nos alertan. Por ejemplo, el desinterés por estar con otros, por compartir con otras madres, eh, el, y que también puede ser un poquito engañoso porque da como las características de la maternidad y las demandas de la maternidad, a veces es difícil salir, pero una cosa es la dificultad y lo otro es el interés. O la necesidad de estar con otros, de poder hablar con otras mamás, de poder comunicarnos con otros. Entonces, si la depresión, como a grandes rasgos, no es tan evidente o no es igual a otras depresiones. De hecho, en los manuales diagnósticos hay como un especificador para depresión durante el posparto, pero no se describe como una depresión distinta. Pero sí tiene estas manifestaciones que pueden ser bastante distintas que en otros periodos de la vida o que otras depresiones. Interesante, porque aquí destaco la importancia del apoyo social. Qué tan importante puede ser tener a una pequeña comunidad, a una tribu que esté ahí al pendiente de estos signos que envía la madre y que solamente se pueden, es que esto eh, de que la depresión perinatal puede verse realmente si está uno ahí presente en esta interacción entre la mamá y el bebé, porque es realmente ahí donde se puede notar mucho estas características. Y lo importante que es pensar que no solamente es una mamá que se la pase llorando constantemente, porque justamente la cotidianidad de la maternidad, nueva, una experiencia totalmente novedosa, eh, pues no nos permite quizá estar llorando todo el tiempo, ¿no? La otra cosa que me llamó mucho la atención es que este 50% de mamás que presentan depresión postparto pudieron haberla desarrollado durante la gestación. Y yo recuerdo haber escuchado durante una de las conversaciones aquí en Colmenafay a alguien haber dicho que en realidad el vínculo se gesta, es durante la gestación que el vínculo de apego se empieza a formar. Y entonces, si pensamos, si pensamos en esta mamá que está atravesando por un periodo de depresión perinatal durante la gestación, eh, ¿qué posible impacto puede tener en esta formación del vínculo de apego con su bebé? Pensándolo tanto en la gestación como después o en general te refieres. Sí, Antes. antes y después. Ya. Eh, Efectivamente, bueno, ahí hay algunos autores que han hecho unos aportes súper valiosos en ese sentido y han llegado a hablar del apego prenatal, ¿cierto? Hay unas escalas incluso para evaluarlo y todo. Eh, y si bien no es el apego como uno lo ve o como lo evalúa cuando ya el bebé está afuera, ¿cierto? Eh, sí es un apego que está más como en lo representacional, en cómo esta mamá se representa durante el embarazo a sí misma como madre,
a su bebé como hijo y a la relación que tiene con este bebé durante la gestación y después, ¿cierto? Está más como en las ideas, en cómo se lo imagina. Y de hecho eso es uno también de los indicadores de la depresión periparto o perinatal, eh, que es que a las madres se les hace bien difícil imaginarse a ellas mismas como madre, a sus bebés con ciertas características particulares, eh, la relación que establecerían después con ese bebé, ¿cierto? Como que se hace difícil esa, como esa creatividad o esa imaginación que a veces sí vemos en otras mamás. Ahora, en términos del el periodo postnatal, ¿cierto? También este apego que se va gestando durante el embarazo, sí se ha visto que la calidad o la manera en la que las madres, y esto sin hablar de los padres todavía, eh, de las madres, el cómo se van imaginando a sus bebés después de nacer y su relación, tiene un impacto en cómo es esa relación o o cómo son esas representaciones después postparto. ¿Ya? Habría una correlación, eh, habría un camino que uno podría empezar a imaginar o que uno podría decir, por ejemplo, ojo, esta mamá quizás necesita alguna intervención o alguna ayuda porque le está costando imaginarse a su bebé, cómo va a ser la vida con su bebé después. ¿Ya? Ahora, también en el periodo postparto, eh, también se ha visto que esa relación que establece esa madre con ese bebé está súper influida por la sintomatología o la psicopatología materna, o la salud mental también, ¿ya? Eh, entonces, si bien ese es un camino que podemos empezar a trazar desde antes, desde la gestación, lo podemos observar en la interacción después de esa mamá o esa cuidadora con su bebé después de nacer. Y claro que la sintomatología depresiva en este caso interfiere, interfiere bastante en cómo se van construyendo esas representaciones, eh, en cómo se relacionan esas madres con sus bebés. Eh, Y pensando, bueno, pensando en las personas que nos pueden escuchar o que están escuchando en este momento, también siempre es súper importante dejar claro que la ciencia también ha ido avanzando mucho en ver cómo afecta, por ejemplo, el embarazo, en el desarrollo posterior, el tema de la programación fetal, cómo afecta incluso en la salud adulta, pero tampoco podemos dejar de ver el, el nivel de plasticidad cerebral que tenemos, el nivel de plasticidad del ser humano que tenemos, que por eso las intervenciones resultan y son necesarias, eh, para dejar tranquilas también si es que hay alguna madre escuchando que efectivamente que se puede pasar por esos síntomas, pero no por eso hay una condena de por vida. Ya, eso que me parece importante decirlo también. Súper importante. De hecho, si a alguna mamá o si alguna persona que conoce a una mamá gestante se encuentra escuchándonos, les invitamos a que vayan al episodio número 39 y escuchen a la doctora Susana Carmona. Eh, ella, Ah, ella nos habló hace 2 episodios sobre el cerebro maternal y bueno, es maravillosa. Así que, sí. y la otra cosa que es muy importante destacar es que las intervenciones son exitosas justo porque nuestros cerebros permiten que se hagan reconfiguraciones a partir de intervenciones terapéuticas. Y ya llegamos al punto de nuestra primera parte del título de nuestro episodio, que es la intervención vincular. Y hablamos de intervención vincular porque estamos hablando de esta interacción diádica, mamá, bebé, ¿cierto? Ujú, A eso ujú, nos referimos cuando hablamos de intervención vincular. ujú. Ay. Bueno, entonces
Hablamos de intervención vincular cuando hablamos de esta interacción entre dos, un adulto, una persona adulta cuidadora, que en este caso es la mamá, y su bebé, ¿cierto? Muchas veces cuando me dicen qué hago, y yo digo soy psicóloga perinatal, o se enteran de que yo trabajo con guagua, me dicen con bebés, perdón, en Chile también le decimos guagua a los bebés, que trabajo con bebés, eh, me dicen, pero ¿y entras sola a tu consulta con la guagua? ¿Cómo lo hacen en el fondo? Porque alguien podría trabajar con bebés tan chicos. Me, y desde la genuina curiosidad, ¿ya? No, porque se imaginan quizás a otras profesiones, médicos, etcétera, que sí se imaginan haciendo cosas solos con los bebés, pero no psicólogos. ¿Cómo lo hace si no habla? Como, bueno. Y por ahí parte en el fondo porque es necesario eh, hablar de intervenciones vinculares. Por una parte, por cosas quizás muy lógicas, pero que es necesario aclarar de repente, que es que no existe una guagua sin su madre, así como no existe esa madre sin su bebé, al menos en la mente, ¿cierto? Eh, eh, y también eso como algo teórico, pero también a partir de la ciencia y a partir de toda la evidencia que existe en términos de las relaciones, ya estamos convencidísimos y hay ciencia para tirar a la chuña, como decimos aquí en Chile, de cómo las relaciones nos moldean. Y el nivel de necesidad de estar vinculado de los bebés tiene directa relación con la supervivencia. Un bebé no sobrevive si no es con un otro, así de básico. Y cuando hablamos en el fondo eh, en términos de un bebé que ya sobrevivió, que ya cuenta con alimento, cuenta con abrigo, cuenta con casa, cuenta con... em, tampoco podemos trabajar con ese bebé solito, tenemos que trabajar con ese bebé y con esas relaciones más significativas y más importantes que es en las que se construye, ¿cierto? La ciencia también ha sido muy lindo como han ido describiendo el cerebro como un órgano social, cómo el desarrollo depende de las relaciones con otros, como la salud mental presente y adulta también depende de las relaciones con otros, incluso la salud física también depende de las relaciones con otros. Y por eso es que a mí al menos me hace mucho sentido llegar a hablar de intervenciones vinculares. Entonces, como se lo explico a otros alumnos en unas clases, yo les digo, eh, siempre estamos trabajando en niveles distintos. Trabajamos en el nivel niño, bebé, en el nivel cuidadores, padres, madres, y trabajamos en un tercer nivel, que es el nivel relación, y que ese es nuestro nuevo paciente. Ya no trabajamos solo con el bebé, no trabajamos solo con los cuidadores, tenemos un paciente nuevo y ese paciente nuevo se llama Relación, y esa idea no es mía, es de Stern, de Daniel Stern, que dice que tenemos un nuevo paciente y ese paciente es la relación. Qué Eh, bonito. y por eso es que hacemos intervenciones vinculares. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de intervenciones vinculares, ya sabemos a qué nos referimos. Estamos hablando de esta idea de que las relaciones nos moldean y que es súper de vital importancia que este bebé forme un vínculo de apego con su madre o la persona cuidadora principal para que este bebé pueda sobrevivir. Ujú. Pero qué- ¿hay una diversidad de intervenciones vinculares o solo hay una o son dos? ¿De qué hablamos ahí? Diría que en lo universal que existe es que el paciente nuevo es una relación, ¿ya? Y entonces, como tenemos este paciente nuevo, hay que describir esa relación, de qué se trata, cómo se comporta, quiénes son las personas que componen esa relación. Eso es lo universal. Pero de lo particular, hay hartos tipos de intervenciones vinculares. Algunos trabajan, por ejemplo, está eh, la terapia niño adulto, ¿cierto? En la que el terapeuta trabaja tanto con los adultos como con los niños durante la misma sesión. Eh, Hay, por ejemplo, otras formas de hacer intervenciones vinculares como Theraplay, que es una terapia de juego con foco en el vínculo.
Hay otras terapias vinculares y en la que yo más me he desarrollado tanto en el ámbito clínico como en la investigación, que es el uso de biofeedback. Em, y ahí me ha tocado, siempre digo que he tenido mucha suerte también de poder hacerlo, de hacer una investigación de proceso en psicoterapia. Fuimos a mirar con lupa qué pasa con el biofeedback, con mamás, con sus bebés, con mamás efectivamente que tenían depresión postparto. Em, y en esa forma de intervención, lo que hacemos es que trabajamos, hacemos videos de interacción entre los adultos y sus bebés. A veces son interacciones diádicas, madre-bebé, padre-bebé, cuidador-bebé, y otras veces también hacemos videos triádicos, por ejemplo, participa madre, padre, bebé, madre, padre. Y esos videos hacemos como a veces hacemos juegos, a veces hacemos actividades como alimentación, a veces hacemos videos, por ejemplo, de pedirle a los padres que canten una canción y luego jueguen. Hacemos, bueno, diferentes consignas que decimos, ¿cierto? Diferentes videos y grabamos esos videos que en general duran como unos 10 minutos, 15 minutos y después nosotros como terapeuta analizamos esos videos, miramos con lupa esos videos y después se los mostramos a los cuidadores y o a los padres, madres y nos vamos deteniendo momento a momento, ¿cierto? En algunas partes de los videos. Y lo lindo de esa intervención, o lo que a mí me parece como lo más útil o lo más lindo también, es que la vida con niños pequeños pasa muy rápido, quizás con niños más grandes también, pasa súper rápido, pero uno vive como en la inmediatez, como en el día a día. Y cuando hacemos video, podemos ponerle pausa a la vida. Como cuando Mafalda, que no sé si conocen Mafalda, cuando dice para en el mundo que me quiero bajar, lo mismo de decir como, bueno, vamos a ponerle pausa a la vida de forma artificial y vamos a ir a ver qué pasa momento a momento. Y de esa manera, lo que vemos es lo que aporta cada miembro de la relación a la relación, al nuevo paciente, en el fondo, que aportan bebés, que aportan adultos, y qué pasa con la relación, ¿ya? Esto siempre asumiendo que la relación es lo que nos ayuda a volver a traer más salud mental, es lo que nos ayuda a lograr hitos del desarrollo, por ejemplo, cuando están en rezago, es lo que nos logra también traer de vuelta el disfrute cuando tenemos mamás deprimidas también, eh, lo que nos ayuda a traer de vuelta eh, el reconocimiento, por ejemplo. Em, que nos ayuda a traer también de vuelta esto que se pierde un poquito o que se pone en juego o con dificultades cuando estamos atravesando por psicopatología o por sintomatología. Ok, Eh, entonces entendemos que cuando hablamos de intervención vincular, estamos hablando de un abanico más o menos importante o grande de distintas, de distintas intervenciones, pero dentro de ese abanico tenemos el biofeedback, que Ujú. yo recuerdo haberlo visto en el diplomado de evaluación de competencias parentales. Vayan y búsquenlo. Ahí vemos eh, que, bueno, tiene una base científica que es el microanálisis y el segundo paso es ahora, todo esto que analizamos con esta lupa que nos decía la doctora, vamos a mostrárselo a la mamá, al papá o a la persona cuidadora de este bebé o de este bebé en esta interacción diádica. Y Ujú. entonces destaco que las bondades del video feedback o esta retroalimentación a través del video, es que usted nos dijo que una de esas bondades es incrementar este placer que se Ujú. comparte cuando la mamá y el bebé están en interacción, ¿cierto? Em,
Otra de las características es que la intervención utilizando el videofeedback nos permite mejorar esta respuesta sensible, que quizá esta mamá, usted nos decía al principio, que quizá esta mamá no tiene tan en mente a su bebé. Ujú, Sí, operacionalmente le da, amamanta al bebé, le cambia el pañal, lo baña, lo vacuna, lo arropa, pero no tiene en mente a este bebé y quizá la respuesta a las necesidades emocionales de este bebé no es sensible, ¿cierto? ujú, Y ujú. entonces con el video feedback le enseñamos a la mamá cómo ser mejor, o tener una mejor respuesta, una respuesta más sensible. Sí, o sea, yo diría que más que enseñarle a esta mamá, lo que hacemos es que esta mamá, en este caso, pueden ser otros adultos, al verse a sí mismos, van descubriendo solitos, o sea, con nuestra compañía, con nuestra ayuda, con la ayuda del video, pero es nuestra ayuda, no es nuestra enseñanza necesariamente, van descubriendo las cosas que ya hacen bien y que no han sido capaces de ver porque están con muchos síntomas, por ejemplo, eh, se van descubriendo a sí mismos como desde una mirada mucho más benevolente. Se ven a sí mismos desde afuera, en el fondo, y ven a su bebé desde adentro. Entonces, el verse en video, efectivamente, tal cual como tú dices, ayuda mucho a... ¿Qué pasa, poquito? Ayuda mucho eh, a mejorar como esas habilidades observacionales, de verse a ellas mismas de afuera y de ver a su bebé por dentro, ¿ya? De entender qué necesita cuando lo necesita, cómo interpretarlo, de qué manera lo manifiesta, y también a mirar desde afuera como fuera del mundo, ¿cierto? Esto como de que se bajan del mundo, le ponen pausa a la vida. em, y poder mirar con menos abrumo, en el fondo, con menos esto de qué pasa con la vida cotidiana, con menos abrumo, eh, ver qué aporta, por ejemplo, su bebé a la relación, qué cosas están disfrutando, qué aportan ellos como adultos a la relación y cómo disfrutan. Y eso como que va afinando y va sintonizando mejor la manera en la que también responden a sus hijos, Ok. pero con lo que ya saben hacer, con lo que ya hacen en la vida cotidiana. Por eso es que te digo que no es que enseñemos, no es una clase, para nada. De hecho, eh, ya con el verse a uno mismo, uno ya aprende hartas cosas. Y no hemos hecho nada todavía nosotros como terapeutas. No hemos hecho nada. Cierto, yo recuerdo que digamos que una clave importante del video feedback es mostrarle a la persona cuidadora, en este caso a la mamá, mira, esto haces y lo haces muy bien, ¿no? Ujú, ujú. Eh, no solamente mostrar, mira, aquí puedes mejorar en esto, sino que lo más importante es decirle esto y esto y esto lo haces muy bien, y porque eso le da a la mamá la sensación de ser eficiente, ser eficaz en el cuidado, lo puedo lograr. Sí. También lo que hacemos, muchas de las personas que hacemos video feedback, lo que decimos es que es el arte de hacer buenas preguntas. En el fondo, nosotros llegamos a hacer un montón de preguntas, llegamos con un cerro de preguntas y con poquitas afirmaciones, con poquita certeza. Porque en el fondo también los que son expertos en sus bebés son los cuidadores, son las madres, son los padres y no nosotros. Entonces, la verdad es que cuando llegamos, llegamos con más preguntas que con certeza. So, y entonces yo creo que aquí, como estamos hablando de personas, ayudando a personas, la persona del terapeuta también es muy importante en estos procesos de intervención vincular a través del videofeedback. Y yo quisiera destacar quizá esta característica que usted menciona para que sea un factor clave para mejorar esta interacción diádica. El terapeuta de biofeedback tendría que posicionarse como una persona no experta en la relación que estamos analizando o interviniendo, y con esta curiosidad para elaborar estas preguntas,
sin tener certezas de lo que está sucediendo, más bien como ser una persona curiosa de esta interacción diádica, ¿cierto? Ujú, ujú. Es más un rol de facilitador de la intervención, más que un experto, como tú dices, y tomando esas palabras clave de las no certezas, de la curiosidad, también ahí quizás nos acercamos al tema de la mentalización, de la función reflexiva, ¿cierto? Que es una competencia o sea, bueno, que es algo que está muy presente en nuestras intervenciones como una capacidad o como algo que se busca mejorar en los padres cuidadores, pero sin duda, y antes de eso, es una habilidad terapéutica, es algo que los terapeutas tenemos que poder desarrollar y poner a disposición de los adultos que están con nosotros trabajando en terapia. eh, eh, para que de esa manera se convierta en un mecanismo de cambio en el fondo. O sea, esa capacidad de mentalización parental, por ejemplo, esa capacidad que estamos buscando en los cuidadores, eh, está en primer lugar y pasa también por una habilidad terapéutica, o sea, que más que una habilidad, que lo que se dice es una postura mentalizante, ya, como la postura mentalizante dentro de las intervenciones. Y que es una de las características que los terapeutas tenemos que formarnos, supervisarnos eh, y ir integrando a la práctica. Entonces, ya que hablamos de la mentalización, es hablar de la mentalización, es hablar de la curiosidad. Es decir, yo, persona uno, tengo curiosidad de saber qué hay detrás de la conducta de esta persona. Dos, que está desplegando estas conductas, ¿no? Y, y entonces, cuando hablamos de mentalización, es súper importante que la persona cuidadora principal sepa que es fundamental ser curioso con la mente de nuestros bebés para que estos bebés puedan desarrollar sus afectos y eventualmente esta característica de ser un niño o niña autorregulado, ¿cierto? Ujú, ujú. Es como que me lo imagino, bueno, hay como una traducción como de un programa que dice, es como una serie de círculos, como de sistemas anidados en sí mismos, eh, y que habla de esto de que eh, en términos generales es muy difícil darle a otros lo que uno no ha recibido, así como en términos súper generales. Entonces, es bien difícil que un cuidador solito, que un madre, una padre solito, que no ha sido mentalizado en su vida, que pueda mentalizar a su bebé, ¿ya? Y tienes mucha razón en que efectivamente la mentalización está súper relacionada después con el desarrollo socioemocional de los niños, con la regulación emocional, ¿cierto? Ahora, eh, para que esos cuidadores o esos adultos puedan ofrecer esa mentalización eh, a sus hijos, a sus bebés, tienen que recibirlo ellos también cuando no lo han recibido. Y a veces ocurre eso en terapia, en intervención. Y por eso entonces que el rol del terapeuta se vuelve tan importante, ¿cierto? O como ese lugar seguro, esa base segura, ese refugio seguro, se vuelve tan importante para el adulto para ser mentalizado y luego ese adulto lo va a poder hacer con sus hijos. Y así como en la práctica que implica, porque quizás suena como muy complejo, muy teórico, pero en la práctica lo que significa eh, poder demostrar y que los pacientes o que los cuidadores puedan experimentar como una curiosidad muy genuina de parte nuestra, que puedan experimentar que genuinamente queremos entender, queremos saber, queremos intentar empatizar de la mejor manera, que no tenemos certezas, que es muy difícil. Es muy difícil que podamos dar recetas, de hecho, que podamos dar tantos tips, tantas recetas envasadas, eh, que hay ideas que sirven, pero no todos les sirven por igual, o a no todos les sirven en todos los momentos.
Entonces, en lo que se manifiesta es en eso que siempre como que como que es como una caricatura también de los psicólogos, que todo depende. Pero es que en el fondo todo depende, porque, eh, porque depende de la historia, depende de la persona, depende de otras cosas, ¿cierto? Pero cómo se experimenta y cómo se manifiesta, y de hecho es una habilidad que se entrena, es algo que estamos permanentemente trabajando y también los padres y madres estamos permanentemente trabajando desde no perder esa curiosidad, esa capacidad para no tener sed. Yo no sé lo que hay en la mente del otro. Yo soy incapaz de saber lo que hay en la mente del otro y tengo mucha curiosidad de saber para poder entender, para poder ayudar, para poder acompañar. Así se experimenta al menos o se expresa. Exacto. Muy bien. Entonces, vamos a ir cerrando este bloque haciendo un Ujú, pequeñísimo resumen. Em, la depresión, para hablar de depresión perinatal, necesitamos hablar de salud mental materna. Es ujú, muy importante, es tanto que hay un día, por cierto, no recuerdo qué fecha es, pero es tan importante visibilizar la salud mental materna que hay un Día Internacional, Día Mundial de la Salud Mental Materna. Dentro de este concepto de salud mental materna, nos vamos hacia la depresión perinatal, ujú, que tiene ciertas características que se sabe o se ha sugerido que de las madres que presentan depresión postparto, al menos un 50% ha presentado algunos signos durante la gestación y que esta depresión perinatal durante la gestación puede ir difuminando o eliminando esta capacidad de esta mamá para imaginarse la relación con su bebé, ¿cierto? Cuando ujú, nace este bebé, ahora las características pueden no ser tan visibles porque esta mamá tiene que atender sí o sí a su bebé, pero hay ciertas sutilezas en la interacción que podemos reconocer y por eso es tan importante que esta mamá tenga una tribu que sostenga su ejercicio parental en estos primeros meses que son tan importantes para la sobrevivencia de este bebé y la salud de este vínculo de apego que se está entretejiendo en la cotidianidad. Luego hablamos un poco sobre las interacciones diádicas y la posibilidad de hacer intervenciones terapéuticas en esta relación, poniendo a la relación como un tercer paciente en consulta. Y de ahí nos fuimos al abanico de las intervenciones diáricas y nos focalizamos en el microanálisis y el videofeedback, ujú, eh, poniendo al centro eh, el hecho de destacar en que esta mamá o este papá o esta persona cuidadora es muy buena y después diciéndole aquí podemos hacer estas pequeñas mejoras para mejorar la calidad de las interacciones. Eh, pero aunque la mamá es la experta o la persona cuidadora es la experta en su hijo o en su hija, la realidad es que una buena, el éxito también de la intervención con biofeedback tiene que ver con la persona del terapeuta y este terapeuta tiene que ser sensible también, curioso, sin tener certezas preconcebidas para que sea exitosa esta intervención. Em, por último, hemos dicho que la mentalización es súper importante para que este bebé desarrolle sus habilidades socioemocionales eh, eh, y que la trayectoria del desarrollo de este bebé sea lo más positiva posible y que la mamá con estas características de depresión perinatal necesita vivir a través de esta intervención con el terapeuta, necesita vivir esta experiencia de ser mentalizada para tener como un espejo de cómo se hace, ¿cierto? ujú. ¿Todo bien hasta ahí? Súper, súper bien. Bueno, Todo bien, ya súper. nuestra invitada estelar ya está descansando.
y, y ya llevamos 40 minutos en nuestro primer bloque, entonces vámonos al segundo para que no sea tan pesado también para usted. En este segundo bloque es la consigna, es que la persona invitada nos comparta recursos o materiales bibliográficos sobre el tema que estamos entretejiendo el día de hoy, que es intervención vincular y depresión materna. ¿Podría compartirnos algo para ir a leer o buscar recursos digitales? Además de invitarles a que descarguen alguno de sus artículos que están en la red. Sí, yo diría que artículos científicos para los interesados en esa línea. Eh, los que a mí me gustan mucho pensando en depresión materna y con intervenciones también. Están los artículos de Beatriz Bibi, que de hecho es la que comenzó con el microanálisis, y tiene unos artículos en los que se refiere a intervenciones con biofeedback, con microanálisis, pero que cuenta un caso completo. Entonces cuenta acerca de la sintomatología de la madre, de lo que va pasando en la intervención, de cómo van cambiando estas representaciones de la madre y de qué miran en los videos cuando se miran a sí mismos, ¿ya? A nivel conductual, a nivel representacional. Y esos artículos a mí o sea, para mí son una joya, encuentro que son muy lindos. Eh, en Chile, con un equipo el año pasado, porque no soy solo yo, claramente, no em, publicamos un artículo también de esta investigación que comenté antes, de investigación en proceso de psicoterapia, pero el caso que contamos es de una mamá con sintomatología con depresión postparto y reportamos la intervención con video feedback mirando qué pasa dentro de la madre, qué pasa dentro de la intervención. Y ese artículo también me parece muy lindo. Está publicado en la RIPO. Yo soy la primera autora, pero el equipo es gigante. Y ese artículo también es bien bonito, es una forma también de reportar casos clínicos en ese sentido. Em, Dependiendo del público, depende también, si es que el público es más académico, yo diría que hay que leer a Daniel Stern, Representaciones maternas. Hay otro artículo preciosísimo que son, bueno, que son dos realmente, pero el original es Fantasmas en la guardería, de Selma Freiberg, que es una joya también, muy lindo, porque habla también de la posición de los cuidadores, de cómo impacta su historia de crianza en su maternidad actual, pero también habla sobre los interventores y qué le pasa a los interventores trabajando con la familia. Es muy lindo. Y está el artículo que salió después, ¿cierto? Porque ese artículo es del 73, 70, no me sé bien la fecha, pero es de la década del 70. Y después salió un artículo que se llama Ángeles en la guardería, ya que es como el contrapeso de los fantasmas de la guardería, están los ángeles en la guardería, eh, de Arieta Slay. Yo diría que eso recomendaría, así que hay que leer eh, de lo que hemos estado hablando hoy día, yo creo que hay que leerlo. Em, Perfecto. No sé, depende del público, depende. Y por ejemplo, para una mamá o la abuela o el papá o el abuelo que quieren ayudar, colaborar en el bienestar de su hija y su nietecito o nietecita, ¿qué podríamos decirles que vayan a leer? Esto es súper local lo que voy a decir. Hay un Instagram de una pediatra chilena que se llama Abuela Pediatra. Y ella publica muchas cosas de cómo ser abuela. En Chile hablamos harto de que las abuelas pueden ser metiches, como sobre involucradas. Y habla harto de eso. Es súper entretenido porque invita a matrimonios a hablar de cómo han sido las experiencias con las abuelas, con la otra generación, da consejos de ella como abuela y de ella como No, pediatra. Es súper interesante, es súper, y es muy lindo, es muy fácil de seguir, es bien lúdico, es bien, eso lo recomiendo. perfecto. Entonces vayamos y busquemos abuela pediatra en Instagram
y hagamos pues esta tribu que esta mamá necesita eh, para lograr que este bebé tenga una trayectoria del desarrollo lo más positiva posible. Y ahora sí, nos vamos rápidamente al tercer y último bloque de esta conversación. En este bloque, les recuerdo que la persona invitada elige una palabra de un banco de palabras y en un máximo de 3 minutos tiene que hacernos el regalo de relacionar una palabra que elija del banco de palabras con el concepto de buen trato. Y yo le pregunto, ¿está lista? Espero, Bueno, espero. la palabra que usted eligió es duelo. ¿Cómo se Bueno, relaciona el duelo con el buen trato? ya. Ay, fue súper difícil elegir la palabra del listado, pero elegí duelo porque se me ocurrió que el duelo a lo largo de la trayectoria de la parentalidad temprana y a lo largo de toda la vida puede tomar diferentes formas. No siempre el duelo es por una muerte necesariamente. Em, y me pasó que en términos de pensando en depresión, pensando en maternidad, en paternidad, en relaciones tempranas, incluso en duelo perinatal, o sea, incluso incorporando la muerte en estos temas, pensé en el duelo de diferentes maneras y cómo se pueden relacionar con el buen trato. Eh, Pensé, por ejemplo, en lo difícil que es la maternidad y la paternidad cuando uno hace el duelo del hijo deseado, por ejemplo, ya que uno se imagina un hijo perfecto, eh, o que todo va a salir bien, que no vamos a tener dificultades, o que nunca vamos a sentir rechazo, o que nunca nos vamos a sentir agobiados, el duelo por la madre que quise ser, como el abandono de esos ideales que no son tan ideales en verdad. ¿Ya? Que eso es lo que quiero decir, que la relación del duelo con el buen trato está en eso, está como en el duelo por esos ideales o esas representaciones que queremos ser, que no siempre podemos ser, o que no siempre vamos a llegar a ser, y que no siempre son un ideal, porque a veces implica algo perfecto, a veces implica algo que nuestros hijos tampoco necesitan, implica algo que nosotros no somos capaces de hacer, que no nos sentimos cómodos haciendo. em, y que finalmente hacer ese duelo o ese proceso como de un duelo saludable eh, implica muchas veces llegar a ser realmente y genuinamente eh, quien estamos llamados a ser para ese hijo en particular, para esa hija en particular, para esa pareja en particular, para esta profesión en particular y efectivamente mucho más, eh, más integral, más real. Y en esa forma, al ser tan genuino y tan con un objetivo como tan puro en su esencia, de realmente querer hacerlo bien, finalmente terminamos en el buen trato. Quizás muchas veces con ideales que no existen o con ideales que a veces están solamente en redes sociales o ideales que en la realidad no están. eh, Quizás hay más relación con los malos tratos hacia uno mismo incluso. Ideas malas acerca de nosotros mismos como padres, como madres, o de nuestros hijos como hijos, o de la relación que tenemos con nuestros hijos. Em, por eso elegí la palabra duelo. Eso fue lo que me hizo pensar en que tenemos que hablar del duelo también de manera más, no solo con la muerte de alguien, siempre es un proceso que puede ser muy doloroso, em, pero también necesario. Así es. También. Pues muchísimas gracias por llevarnos, dejarnos esta pequeña cápsula para la posterior reflexión. Eh, con mucha dificultad podemos asociar el duelo con el buen trato, así que gracias por escoger esa palabra. Y bueno, gracias a las personas que nos hacen la distinción de conectarse jueves a jueves o el día de la semana que tengan oportunidad de enchufarse en el podcast en Spotify. Por cierto, invitan a más personas a que se sumen a ser nuestros seguidores en Spotify. Nos encuentran como @colmenafy. Y gracias, gracias infinitas a nuestra dupla, a nuestra diada del día de hoy por hacer el tremendo esfuerzo de estar y de compartirse generosamente para el episodio
del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Siverson, por esta oportunidad de aprender y de reflexionar con usted. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por invitarnos con mi Ana y porque también lo pasé muy bien al prepararme, en verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Javier Lenis, gracias a Carlos Díaz por hacer el trabajo tan maravilloso y generoso que hacen para la fundación. Que tengan todos y cada uno de ustedes un lindo fin de semana, un excelente inicio de mes. Ya estamos en octubre, así que espero que octubre sea un hermoso mes para cada uno de nosotros. Nos vemos el próximo jueves de Colmena para el episodio número 42. eh, en el que va a estar la doctora María Pía Santelices, hablándonos sobre experiencias adversas de la infancia, apego y depresión a lo largo de la vida. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo jueves de Colmena Buen día.